Dios lo bendiga en este día hermoso, el cual el Señor nos ha dado. Gracias al Señor por tantas bendiciones que Él nos ha dado. Aún durante este tiempo difícil, nuestro Dios es el mismo Dios que bendice y guarda y ayuda y levanta. Le damos toda la honra, la gloria a nuestro Señor Jesucristo. En este día yo estoy bendecido porque el día de ayer, octubre 10, yo y mi esposa hermosa cumplimos 33 años de casados. Fue nuestro aniversario. Y le doy gracias al Señor por tantas bendiciones, por mi esposa hermosa que me ha dado, que ha sido de grande y sigue siendo grande bendición para mi vida y mi familia. Y le damos toda la honra, la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas. En este día vamos a leer ahí en Mateo capítulo 4. Y vamos a estar leyendo ahí Mateo capítulo 4, versículo 18. Vamos a estar viendo un poco la vida de un personaje en la Biblia que Dios cambió, transformó, usó, y cómo Dios fue fiel a este personaje, y cómo Dios lo bendijo en grande, grande manera. Y cómo Dios también está siempre buscando cómo bendecir y ayudar a nuestras vidas. No sé de dónde usted se encuentra en este momento, pero sepa que la palabra de Dios nos revela cómo es Dios. Y lo va a mostrar en este día a través de este personaje que se llamaba Pedro. Gloria al Señor. Nos dice ahí en Mateo capítulo 4, versículo 18. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración pidiendo que el Señor nos ayude y que el Señor esté con nosotros. Señor, te damos gracias en este día por este momento que usted nos da de poder compartir su palabra. Venimos delante de usted pidiendo que usted traiga su unción y su bendición, Señor. Vengo delante de usted pidiendo que usted toque cada oyente, Señor. Tú conoces cada situación, cada problema, cada lucha, Padre, pero para usted no hay nada imposible. Señor, que en este día tu palabra caiga, Señor, en buena tierra de cada corazón, y que pueda, Señor, hacer milagros, pueda traer cambios, pueda traer dirección, pueda traer bendición suya, Señor. Gracias le damos porque su palabra nos dice y nos promete que su palabra no regresa a usted vacía, sino que va a hacer algo, Señor. Y en este día doy gracias por todo lo que va a hacer, Señor, en cada persona, Señor. En el nombre de Jesús, a usted le damos la honra, la gloria para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vemos aquí algo muy, muy importante. Aquí estamos viendo cómo el Señor Jesús por primera vez llama a sus discípulos. En este pasaje nos habla cómo Él llamó a Pedro. Su nombre era Simón antes de Pedro. Pero aquí lo que vemos y lo que notamos en el primer punto es como el Señor llama a estos hombres, llama a Pedro. Y déjame decirle que a través de la Biblia, leyendo la Biblia, vamos a ver que constantemente el Señor está llamando al ser humano hacia Él. Constantemente Él está haciendo invitación a que vengamos a Él. Desde Adán y Eva, nos dice la palabra de Dios, cuando crió a los cielos y la tierra, crió el primer hombre, la primera mujer. En Génesis nos habla eso. Nos habla cuando después de que pecaron ellos, desobedecieron a Dios, se escondieron. Y muchas veces eso es lo que pasa. Uno piensa que se pueden esconder de Dios, pero nadie y nada podemos esconder de Dios. Dice que el Señor bajó, el Señor empezó a buscarlos. Empezó a buscarlos para ayudarlos, para levantarlos, para perdonarlos, para corregirlos.
y para invitarlos una vez más a recuperar la relación que él tenía con ellos. Se escondieron y tristemente lo que mucha gente hace, se esconde de Dios. Pero como le dije, nadie se puede esconder de Dios. Pero vemos el punto céntrico es de que el Señor es el que siempre nos está buscando. El Señor es el que siempre está invitando. El Señor es el que siempre está invitando a que vengamos a Él. Y aquí vemos el Señor una vez más invitando a hombres comunes, hombres que eran pescadores, hombres que en su vida tenían sus familias, iban a trabajar y fue y los llamó. Yo no sé que si hay alguien en este momento que nunca ha recibido la invitación del Señor Jesús, bueno, Él te invita en este día, te invita para que vengas a Él. Él quiere ayudarte, Él quiere levantarte, Él quiere salvar tu alma, Él quiere salvar mi alma. Y vemos aquí que los invita, les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, vengan a mí. Y como le dije, constantemente el Señor está invitando al ser humano. En Isaías 1:18 nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor aquí invitando, te sientes molesto por lo que has hecho en la vida, te sientes que ese pecado ya no lo puedes soportar, necesitas perdón y dices, venir a mí, yo te puedo perdonar, yo puedo limpiar ese pecado en tu vida. También en Mateo 11:28 nos dice que el Señor estaba afuera entre el público, había mucha gente, miraba a la gente ir y salir, los miraba haciendo sus quehaceres. Y de repente él levanta su voz y él dijo estas palabras, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y os haré descansar. De seguro que miró mucha gente triste, mucha gente cargada, mucha gente con problemas y luchas. Y en voz alta, ahí en medio del público, él grita y levanta su voz y dice estas palabras, venid a mí todos, vengan, da la invitación, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y os haré descansar. Él traerá descanso a vuestras almas. Y es lo que todo ser humano busca hoy en día, descanso para vuestras almas, busca paz. Busca tranquilidad. Bueno, el único que nos puede dar esa tranquilidad, esa paz verdadera es Cristo Jesús. Y es por eso que Él invita. Aquí miramos, el primer punto es de que Él invitó a Pedro, a su hermano y a los demás y a otros hombres a que vinieran a Él. Ahora, punto número 2, Él dijo, venid a mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice, os haré pescadores de hombres. En otras palabras, Jesús te invita, Jesús nos invita y nos invita para darnos propósito en la vida. Hay mucha gente que dice, bueno, yo no sé por qué nací, yo no sé por qué estoy en la tierra. El único que te puede dar propósito verdadero en la vida es Cristo Jesús. Pero tienes que venir a Él. Él te invita, Él no te va a forzar. Él da la invitación. Y nosotros tenemos que tomar ese paso de fe y venir a Él. Y número 2, dice que los invitó y les dio propósito. Le dijo, te voy a hacer pescadores de hombres. Quería decir que ellos iban a ganar almas para Cristo Jesús. Iban a predicar, iban a cosechar personas, seres humanos para el Señor en sus predicaciones. Pero el punto aquí es de que Él cambia tu vida, te da propósito y cambia tu vida. Te da propósito en la vida, te cambia, te da un corazón nuevo, te da, si tu carácter es un carácter que no es agradable, Él cambia tu carácter, Él cambia tu vida.
Si tienes hábitos que no son agradables delante de Dios, Él cambia esos hábitos. Él puede quitar esos hábitos malos y darte hábitos buenos. Él cambia tu vida para mejor. Dice la palabra de Dios que los invitó y les dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Te voy a dar propósito en la vida. Te voy a cambiar tu corazón. Voy a cambiar tu vida. Y es lo que Dios hace, cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones, cambia nuestras actitudes, nos da sueños nuevos en la vida. Y es lo que el hombre necesita hoy en día. Lo que necesita más que nada es a Cristo Jesús para darle propósito en la vida, para darte un corazón nuevo, para darte una vida nueva. Y dice la palabra de Dios que cuando vienes a Él, aceptamos esa invitación, Él empieza a cambiar nuestras vidas. Gloria a Dios. En la vida de Pedro nos dice que lo invitó y le dio propósito, empezó a cambiar su vida de Pedro. Y es lo que el Señor hace. Nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 42, nos dice de esta manera. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí vemos el comienzo de la transformación de Pedro. Lo invita y luego lo trae y le dice a Pedro, lo miró y le dijo, tú eres Simón, así te llamas Simón, hijo de Jonás, tu padre es Jonás. Serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, es decir, tú eres Simón, pero de aquí en adelante tú te llamarás Cefas. Cefas quiere decir Pedro. Pedro quiere decir piedra. Piedra es algo fuerte, algo firme. Esto nos indica la transformación que se iba a llevar en la vida de Pedro. Pedro antes se llamaba Simón, pero ahora iba a ser llamado Pedro, Cefas, que quiere decir piedra. Vemos que el Señor lo llama y empieza a transformar su vida, empieza a cambiar su vida, empieza a canalizar su carácter en un carácter bueno. Empieza a canalizar su vida en el camino bueno, el camino recto. Empieza a cambiar la vida de Pedro. Y es lo que empieza a pasar en nuestras vidas cuando tú aceptas la invitación de Jesús. Él te da propósito, pero empieza a cambiar tu vida. Una vida que realmente va a hacer una diferencia en un mundo perdido. Va a ser una diferencia en tu vida personal, si eres un padre, un esposo, si eres un hijo, una hija, empieza a cambiar tu vida para mejor. Dice, ya no serás llamado Simón, sino serás Pedro. Le da propósito y empieza a cambiar su vida en una vida que realmente va a contar en esta vida, en este mundo. Y es lo que empieza a hacer el Señor Jesús en nuestras vidas. Empieza a cambiar nuestras vidas para mejor. Y note que dice que Pedro, es decir, que él iba a encaminar todos sus caracteres de Pedro que no estaban bien, los iba a encaminar en un camino correcto, en un camino donde él iba a usar su carácter para tocar mucha gente, para impactar mucha gente en su vida. Y si leemos la palabra de Dios, vamos a ver que Pedro fue un líder después de que el Señor resucitó. Lo dejó como un líder para la iglesia y fue usado en maneras tremendas para el Señor. Fue uno de los primeros que se levantó para predicar y nos dice que se salvaron 3,000 almas y después otra vez predicó y se salvaron otras 5,000 almas. La iglesia empezó a desarrollar, la iglesia empezó a crecer y una de las razones era porque Pedro un día aceptó la invitación del Señor Jesús y el Señor empezó a cambiar su vida, empezó a impactar su vida y Dios lo empezó a usar en un modo donde empezó a impactar a su mundo entero.
en donde muchas gentes fueron tocadas, mucha gente fue impactada, mucha gente empezó a cambiar por la vida de un hombre, Pedro, un pescador común, ahora era un pescador de almas, un ganador de almas para Cristo Jesús. Todo porque el Señor lo empezó a cambiar. Y es lo que hoy necesitamos hoy en día en este mundo. Mucha gente yo sé que está esperando, ya se están acercando a las elecciones. Ah, y mucha gente pone su esperanza en el presidente y gracias a Dios por los presidentes, y tenemos que orar por el presidente, nos dice la palabra de Dios, pero el presidente es un ser humano. Él está limitado igual como usted y yo. Y mucha gente busca programas nuevos, buscan un partido político nuevo. Déjeme decirle que la respuesta es Cristo Jesús. Él es el único que puede cambiar el corazón, si es hecho de piedra, a un corazón de carne. Él es el que puede cambiar el odio y dar amor. Él puede cambiar la tristeza y darte esperanza. Él puede cambiar esa soledad y darte gozo en tu alma y en tu corazón. Él es el que puede cambiar y desea cambiar tu vida y mi vida. Dice que primeramente invita a estos hombres y después les dice, y los haré pescadores de hombres. Es decir, voy a cambiar tu vida. Te voy a dar propósito en la vida. Te voy a dar algo en tu vida que te va a dar propósito. Y lo vemos aquí en Pedro, que lo llama y le dice, ya no serás llamado Simón, sino serás llamado Pedro, que quiere decir piedra. Cambió la vida de Pedro en una manera especial y grande. Gloria a Dios. Pero también vemos en el capítulo 21 de Juan, como mucha gente también le pasa, hay momentos donde uno se siente fracaso, aún siendo cristiano. Hay veces que uno se siente como incapaz. Y la verdad es que todos somos seres humanos y aún como cristianos somos limitados. El único que nos puede ayudar en todo es Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de Él debemos de depender en todo tiempo. Hubo un tiempo en la vida de Pedro donde él se sintió incapaz, se sintió Pedro, ya después de seguir al Señor por unos años, se sintió como un fracaso. Y eso fue cuando él negó al Señor Jesús 3 veces. Recordemos que el Señor lo empezó a cambiar y él no para. El único que puede parar es usted o yo. Pero el Señor nunca va a parar de seguir cambiando nuestras vidas. Él va a ser fiel a su promesa. Nos dice que en una parte de su vida Pedro se sintió incapaz, se sintió como un fracaso. Y eso fue después de que él negó al Señor Jesús. Nos dice que arrestaron al Señor Jesús, lo juzgaron. Cuando lo estaban juzgando, algunas personas reconocieron a Pedro como un seguidor de Cristo y lo señalaron, le dijeron, tú eres un seguidor de él. Y él negó, no una vez, no 2 veces, 3 veces negó al Señor. No, yo nunca lo conozco, yo nunca lo conocí, no sé quién es. Después de eso dice que lloró amargamente, se arrepintió. Pero aquí nos dice en el capítulo 21 algo muy interesante de Juan, en Juan, perdón. Nos dice el versículo 2, dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Nataniel el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, o eran varios discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, ojitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Bueno,
vemos aquí que Simón Pedro, y note que dice Simón Pedro en la palabra de Dios ya en el capítulo 21 de Juan, nos dice que les dijo a los demás discípulos, recordemos, él era el líder, les dijo, ¿saben qué? Yo voy a ir a pescar. Y los demás dijeron, nosotros también vamos. En otras palabras, él ya estaba regresando a lo que era antes, un pescador de pescados. El Señor lo llamó un pescador de hombres, recordemos. Lo que nos indica aquí era de que él ya estaba diciendo, ¿saben qué? Ya no voy a hacer lo que el Señor me dio para hacer. Había fracasado, negó al Señor 3 veces y ahora quería regresar a lo mismo. Quería regresar a lo que él era antes. Y le dijo, yo voy a pescar, y los demás dijeron, Tomás y Andrés y todos los demás, vamos contigo. Él tenía que ser un ejemplo, pero la razón por qué él se sentía así era, ¿por qué dijo esto? Porque él se sentía como un fracaso. Se sentía él como que ya no podía servir al Señor. Se sentía como que no tenía la capacidad de seguir adelante. Pero el Señor aquí lo llama, o los llama y les dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos dijeron no porque no habían pescado nada. Después él dijo, echen su red. Le echaron y recogieron muchos pescados. Se hizo un milagro. Y se acordaron de que el Señor había hecho este milagro antes. Y cuando se acordaron dijeron, es el Señor. Tanto que Pedro se echó al agua y nadó hacia el Señor Jesús. Estaba con gozo, alegría, estaba contento, era el Señor. Empezaron a comer con él. Y vemos aquí algo hermoso del Señor Jesús. Él no te va a criticar, Él no te va a rechazar. Él siempre te va a buscar, aun cuando quizás hemos hecho errores, hemos fracasado. Él va a estar ahí para levantarte, para ayudarte, para restaurar tu vida. Pero tienes que venir a Él. Nos dice que los llama hijitos, son mis hijos. Yo soy su padre. Y nos dice algo muy interesante aquí cuando está a solas con Pedro. Le dice estas palabras a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, se enterneció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor aquí preguntándole a Pedro, diciéndole, Simón, ¿me amas? Sí. ¿Me amas? Segunda vez, sí. Tercera vez, ¿me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. Dice, apacienta mis corderos. Tu llamado es el mismo, Pedro. Tu llamado a ser pescador de hombres es el mismo. No te lo he quitado. Yo te amo. Y vemos aquí el punto céntrico de que el Señor siempre nos ama, que el Señor siempre está ahí para ayudarnos y cambiar nuestras vidas, y siempre lo que nos da es para nosotros para siempre. En este día, yo no sé dónde esté en la vida, quizás eres como Pedro, a Simón al principio, que te da esa invitación y nunca has aceptado esa invitación. Él te invita en este día para que vengas a Él. Número 2, te invita para que cambie tu vida, te dé propósito. Él le dio propósito y empezó a cambiar la vida de Pedro para mejor. Y es lo que hace el Señor Jesús, te invita para salvar tu vida. Número 3,
Él sigue cambiando nuestras vidas, aun cuando quizás hemos fracasado, hemos hecho, hemos hecho errores en la vida. El Señor ahí está para ayudarnos, levantarnos. Ahora, eso no quiere decir que es excusa para seguir haciendo lo incorrecto. No, debemos de aprender de nuestros errores. Debemos de aprender de nuestros fracasos. Levantarnos y seguir al Maestro, amar al Maestro. El Señor le dijo a Pedro: ¿me amas, Simón? Sí, yo te amo. Y Él la pregunta para nosotros: ¿amas al Señor? ¿Amas lo que Él hizo en tu vida? Que murió por ti, por mí en la cruz. ¿Amas de que Él es fiel, de que Él es bueno para con nosotros en todo tiempo? Sigamos al Señor, sigamos adelante, porque Él tiene cosas hermosas para nuestras vidas. Vamos a orar en este momento. Si tú deseas aceptar al Señor Jesús por primera vez, bueno, esta es tu oportunidad. Vamos a hacer una oración y deseo que ores conmigo esta oración y después vamos a orar por las demás necesidades. Quiero que repitas esta oración. Di: Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio en mis pecados. Te pido perdón. Te pido, Señor, que tú cambies mi vida y mi corazón y que me hagas esa persona, Señor, que tú deseas que yo sea. Gracias, Señor, porque así como cambiaste a Pedro, puedes cambiar a mi vida también, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, yo te pido por cada necesidad, cada persona en este momento, Señor. Si alguno está enfermo, si alguno está pasando por algo difícil, si alguno tiene problemas en familia, tú lo sabes, Señor. En este momento, Señor, yo te pido, Señor, que usted traiga su bendición y su toque para cada persona, cada ser humano, Señor, y que usted, Padre Dios, Señor, levante, sane, Señor, ya sea emocional, físicamente, espiritualmente, Señor, en cualquier área, Señor. Toca vidas y corazones. Te damos la honra, la gloria y las gracias para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios lo bendiga y a seguir adelante porque el Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas. Siga orando para que el Señor ya muy pronto pueda abrir las iglesias y podamos estar juntos alabando y adorando al Señor Jesús y escuchando la palabra de Dios. Dios lo bendiga, Dios los guarde. Vaya con la paz de Cristo. Amén y amén.